Dice entonces la palabra de Dios, Éxodo capítulo 21, versículo número 12 en adelante: el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. El que mate a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Pueden tomar su asiento, por favor, hermanos. Hermanos, como dije, seguimos ahora avanzando en este capítulo 21 del libro de Éxodo, que lo que hace de aquí en adelante es el ir ampliando o explicando las 10 palabras que encontramos en el capítulo 20 y que las examinamos con bastante detenimiento. En la época cuando Dios reveló esta palabra que hoy hemos leído, las condiciones en que los seres humanos vivían eran muy diferentes a como lo son hoy en día. Recordemos que Dios creó al ser humano, lo colocó en el huerto del Edén, pero luego por insinuaciones de Satanás, el hombre cayó en pecado y a partir de eso se produjo lo que el libro de Génesis dice que era que los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. Esas palabras son bastante claras porque describen la condición del ser humano. Dice que las intenciones del corazón del hombre continuamente eran solamente el mal. Y siendo que el hombre estaba inclinado al pecado y a hacer lo malo, esto vino a degenerar en lo que también encontramos en el libro de Génesis, en un versículo que resume la situación y que dice que la tierra estaba llena de corrupción y violencia. Mucha de la violencia que había sobre la tierra era violencia que se generaba sobre la base de la venganza. Una venganza que para lo que sería nuestros parámetros la encontraríamos como excesiva o muy desproporcionada. Un ejemplo de eso lo podemos encontrar aún en los primeros capítulos del libro de Génesis, cuando la Biblia habla de aquel hombre llamado Lamec. Lamec se hizo famoso por dos cosas. La primera es que él fue el primer hombre que tomó a dos mujeres para que fueran sus esposas. Y la otra razón es que Lamec fue el que estableció, por decirlo así, una nueva dimensión
de lo que era el tema de la venganza, que es del que estoy hablando. De hecho, Lamec compuso un pequeño poema que se encuentra registrado ahí en el libro de Génesis y que vendría a ser una de las expresiones literarias más antiguas con que la humanidad cuenta. Pero el hecho es que en este pequeño poema lo que Lamec hace es expresar esa venganza tan cruel que había en él. A lo mejor usted recuerda las palabras, pero lo que Lamec dijo fue: si Caín será vengado 7 veces, que era lo que Dios había dicho, ahora decía él, Lamec será vengado 70 veces 7. Ahí hay una discusión de los lingüistas en cuanto a que si la expresión tiene que traducirse 70 veces 7 o si se debe traducir 77 veces. Desde el punto de vista lingüístico hay base para poderlo traducir de las dos maneras. Supongamos, por tomar el número más pequeño, que lo que él dijo fue: si Caín será vengado 7 veces, Lamec será vengado 77 veces. Significa que la dimensión de la venganza que Lamec estaba estableciendo a partir de ese momento era verdaderamente desmedida, porque por el daño que a él le hicieran, él estaba estableciendo que habría de vengarse 77 veces, es decir, 77 tantos lo que él hubiese recibido. Ahora, si la traducción fuese 70 veces 7, entonces la magnitud de la venganza llega a ser todavía mayor. Y en ese mismo pequeño poema, Lamec pone un ejemplo. Y él dice que si alguien lo golpeaba a él lo que iba a hacer era matar al joven que lo hubiera golpeado. Entonces, vea, es una situación muy desmedida, ¿no? Porque uno pensaría que es una reacción muy humana, que si una persona es atacada y como consecuencia de ese ataque recibe un golpe, entonces la persona, obviamente, pues si no es un creyente, va a reaccionar y lo que va a tratar es de devolver el golpe. Pero Lamec no pensaba en devolver el golpe. Lo que él pensaba y lo que hubiera hecho es que por un golpe él decía que le iba a quitar la vida a cualquiera. Y obviamente que si alguien le quitaba la vida a Lamec, él hablaba de 77 o de 70 veces 7, los tantos de venganza que habrían de venir. Esa nueva dimensión produjo, hermanos, situaciones que fueron realmente crueles. Es decir, que ante el asesinato de un ser humano, la cantidad de venganza que eso producía era una ola terrible de sangre, donde personas que eran totalmente inocentes tenían que pagar con su vida, simple y sencillamente porque esas eran las normas del mundo en pecado antes del diluvio. Y usted sabe que después del diluvio no tardó mucho el hombre en volverse a corromper, y prueba de ello es la construcción de la torre en Babel, que llegó a ser como la expresión gráfica más fuerte de la rebelión del hombre contra Dios. Es decir, que para la época en que se produce el éxodo y que Dios a través de Moisés está dando estas normas, las condiciones
o el criterio de venganza que los hombres manejaban eran verdaderamente crueles. Y no solamente pensar esto, hermano, con respecto a los egipcios o con respecto a cualquiera de las otras naciones que en esa época había sobre la tierra. Estos niveles de venganza se dieron incluso dentro de las mismas familias descendientes de Abraham. En otras palabras, incluso el pueblo escogido por Dios, que no era muy numeroso, mostraba la adopción de condiciones de venganza muy crueles. Un ejemplo de eso lo encontramos en los hijos de Jacob, cuando Jacob vuelve finalmente a la tierra que Dios le ha prometido. Y Jacob tenía una hija que se llamaba Dina, y Dina salió a caminar por la tierra hasta que un príncipe la vio y se enamoró de ella, la toma por la fuerza y la viola. Entonces, sus hermanos mayores se enteraron que su hermana Dina había sido violada. Pero ante eso, ellos planean una venganza. Y esa es una historia que usted puede leer en el libro de Génesis. Y la venganza fue realmente terrible, porque no solamente matan al príncipe que había cometido el abuso, sino que mata a toda la familia real, a todos los hombres, y destruyen la ciudad de Siquén, que así se llamaba. Liberan a su hermana, se la llevan. Es decir, que ellos destruyeron toda una ciudad donde lógicamente habían hombres, habían mujeres, habían ancianos, habían niños, habían jovencitos. Y ellos, ¿qué tenían que ver con que el príncipe hubiera abusado de una jovencita como lo era Dina? No tenían nada que ver, pero igual pagaron, porque esas eran las medidas de venganza que había en la época. Por supuesto, a Jacob le pareció que eso era una barbaridad lo que sus hijos habían hecho. Y él les dijo: ustedes me han causado más mal ahora, porque entonces nos vamos a volver aborrecibles, odiosos a todos estos pueblos. Pero Dios en su misericordia actuó, y Él no permitió que se desarrollara otra venganza en contra de la familia de Jacob, que era lo que hubiera podido esperarse. Pero entonces vea, ante una ofensa que en este caso se produjo contra una joven como era Dina, la venganza fue una masacre, una matanza terrible. Y estamos hablando de los descendientes de Abraham. Estos eran bisnietos de Abraham los que cometieron esta masacre. Entonces significa que esos sentimientos de venganza desmedida no era solamente una cuestión de los pueblos paganos, sino que era algo que Israel lo traía muy dentro de la sangre, porque esa era la norma que se desarrollaba en la época. Siendo así las cosas, entonces es cuando ya podemos entender los versículos que hoy hemos leído. Si usted puso atención a la lectura, estos versículos suenan verdaderamente fuertes, porque lo que hacen es que están estableciendo la pena de muerte para 4 faltas que se consideran graves. En los versículos que siguen y que veremos en una próxima oportunidad, veremos que hay otro tipo de faltas que ya no requieren la pena máxima, que es la pena de muerte. Pero ¿cuáles son estos 4 elementos? El primero es el asesinato. Al que mataba se le aplicaba la pena de muerte.
El segundo era el que mataba a su padre o a su madre. También se le aplicaba la pena de muerte. El tercero era el que cometía secuestro de otra persona para venderlo como esclavo. La pena era la pena de muerte. Y finalmente, la cuarta ofensa grave era maldecir al padre o a la madre, y quien eso hacía era condenado a la muerte. Cuando leemos esos versículos, parecen versículos bastante fuertes, porque da la impresión que Dios lo que está haciendo es recetar muerte a diestra y siniestra, y que a cualquiera que se atreva a hacer lo indebido, Dios lo que va a decir es: quítenle la vida. Lo sentimos así porque estamos leyendo el pasaje desde nuestro contexto actual del siglo XXI. Entonces, hoy, cuando la pena de muerte ha sido abolida en la mayor parte de países civilizados, incluso en nuestro país está abolida, entonces el recetar pena de muerte por estos elementos nos parece que resulta ser algo bastante grave, ¿no? Y uno dice, bueno, y este es el Dios de amor el que está diciendo que hay que matar al que ofenda a su padre o a su madre. Pero al hacer eso no estamos tomando en cuenta el ambiente real que se vivía en la época, que era el ambiente de venganza desmedida que he tratado de describirle e ilustrarle con un par de pasajes de la Biblia, ¿no? Pero que era la situación que se vivía. Entonces, cuando Dios dice, por ejemplo, en el versículo 12, el que hiera a otro y lo mate, será condenado a muerte. Entonces, para nosotros, si lo vemos desde el punto de vista del siglo XXI, diríamos, bueno, Dios está estableciendo la pena de muerte. Pero ahí estaríamos cometiendo la gran falta que se llama anacronismo. El anacronismo consiste cuando yo juzgo los elementos bíblicos desde mi perspectiva actual. Pero el hecho es que estas palabras que estamos leyendo, el Éxodo más o menos data como de unos 4000 años atrás. Entonces, yo no puedo utilizar los criterios del siglo XXI para juzgar o interpretar un pasaje que se está ubicando en una realidad hace 4000 años atrás, o dicho de otra manera, aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo. Yo, para interpretarlo correctamente, tengo que ubicarme en cómo eran las condiciones en esa época, y las condiciones eran las que he descrito. Entonces, ¿Dios está estableciendo aquí la pena de muerte? No. Se establece lo que no está establecido. Pero la pena de muerte estaba establecida desde antes del diluvio, y no se veía tanto como un elemento de justicia, como pena de muerte. Se veía como elemento de venganza. Y ya dijimos que esa venganza era totalmente desmedida. Al ser totalmente desmedida, cuando Dios dice el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte, Dios lo que realmente está haciendo es ponerle límites a esa venganza. Porque si estas palabras no las hubiera dicho Dios, sino que las hubiera escrito otro ser humano, hubiesen sido palabras muy parecidas a las que Lamec
pronunció cuando él dijo que si alguien lo mataba a él, sería vengado 77 veces o 70 veces 7, como pueden ser las dos traducciones probables. Eso hubiera dicho, entonces, Éxodo 21, 12, siguiendo los lineamientos culturales de la época, tendría que decir: el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte junto a 76 de sus familiares. Eso diría. Pero Dios lo que está diciendo es: el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Pero ¿quién será condenado a muerte? El asesino, el que mató. Entonces Dios lo que está haciendo es que está limitando, está diciendo: no debe ser una matanza generalizada o despiadada, masacres como las que cometió los hijos mayores de Jacob en el caso de Dina, ¿no? Que es una cuestión totalmente desproporcionada, donde muchos inocentes, la mayoría de los que murieron, eran inocentes. Pero Dios está diciendo que el que tiene que pagar es el asesino, es el culpable. Que si es incrédulo, muy incrédulo puede ser, pero es creación de Dios. Que si es ateo, muy ateo puede ser, pero Dios lo creó. Entonces tiene la imagen y la semejanza de Dios. Y eso es lo que le da a la vida humana un carácter único que debe ser respetado. Y eso es lo que Dios ahora quiere: que se respete la vida humana. Y entonces para Dios ya no es tanto un tema de venganza. Y este es el punto más de fondo que yo le decía: que no es solo que Dios está limitando la venganza, que de hecho lo hace, pero hace algo más de fondo. Y es que Él dice: no se trata de venganza, se trata de justicia. Se trata de justicia. Y justicia es una cosa muy diferente a la venganza. La venganza sí da lugar a matanzas indiscriminadas, porque la venganza se basa en el sentimiento humano, en su deseo de desquite. ¿Y hasta dónde llega ese deseo de desquite? Hasta allí llegará sus deseos de venganza, hasta ahí será el alcance de su venganza. Pero la justicia no se basa en un anhelo de desquite. La justicia se basa sobre criterios, sobre principios de igualdad, de correspondencia mutua. Entonces, la justicia está construida no sobre una venganza emocional e irracional, sino que está construida sobre la base de lo que es conveniente para cada situación. Entonces, repito, no es que Dios esté estableciendo la pena de muerte, como algunos muy mal interpretan estos pasajes, ¿no? Porque hasta hoy en día, increíblemente, pues hay personas que piensan que se debe establecer la pena de muerte. Bueno, eso no sería de extrañar. Lo extraña es que cuando son cristianos los que lo están pidiendo. Y yo he oído a cristianos que dicen: lo que se necesita en el país es establecer la pena de muerte. De todas maneras, Dios dijo: ojo por ojo, diente por diente. Así que al que mata hay que matarlo. Y se basan en pasajes como este. Pero no se están dando cuenta, o sea, están cometiendo
la falta del anacronismo, están interpretando mal porque no se están ubicando en la época. Es que lo que Dios estaba diciendo aquí era un avance tremendo en cuanto a poner un equilibrio que fuera persiguiendo la justicia. Era un avance. O sea, a nosotros nos puede parecer hasta como, ¿qué le digo? Desfasado, no, como arcaico, como algo de culturas primitivas. Pero en relación a lo que eran las condiciones hace 4000 años en el planeta, esto era una palabra de Dios que le permitía a la humanidad avanzar muchísimo. Se estaban sentando las bases de lo que ahora es o se conoce como el impartir justicia, que es a lo que estamos acostumbrados. Y como estamos acostumbrados a eso, tan acostumbrados estamos que cuando lo leemos nos parece que esto es una barbaridad, pero porque no conocemos el contexto en el cual estas palabras fueron dadas. Entonces Dios lo que está diciendo es que el que cometió un asesinato debía ser muerto él, el asesino, pero no su familia, no su pueblo, no los habitantes de su ciudad, porque eso ya era desmedido. Dios lo que está diciendo, en otras palabras, es vida por vida. Y más adelante lo va a decir, que si mató a una persona debe ser muerta, el asesino. Y esa es una regulación tremenda. Es un avance tremendo para la época en la cual esta palabra fue dada. Pero vea, el hacer justicia y matar al asesino no era una cosa que cualquiera podía hacerlo. Dios establecía en su palabra, y eso está más claro en el libro de Números y de Deuteronomio, que son parte de la misma ley de Moisés. En esos libros se establece que el que debía matar al asesino era el pariente más cercano del que había sido asesinado. Es decir, no podía ser cualquier persona, sino que tenía que ser el pariente más cercano de la persona a la cual este hombre o mujer había asesinado. Había esa regulación también. Pero mire, se abre otra puerta más en el versículo 13. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Porque en esa época, si se producía una muerte no intencional, sino que accidental, la venganza era igual. La venganza era igual. ¿Cómo podía ser una muerte accidental? La Biblia misma, en esos libros del Número y del Deuteronomio, pone varios ejemplos. Un ejemplo es que una persona está en el techo de su casa trabajando, y por estar trabajando se le cae algún material exactamente en el momento cuando por abajo pasaba otra persona, le cae en la cabeza y lo mató. Pero eso no estaba planeado. No había enemistad entre ellos. No es que el otro estuviera esperando arriba, aquí viene este, hoy le doy. Era una cosa accidental. Antes que Dios diera esta palabra, ¿qué pasaba con esa persona? Que de manera accidental, porque vivimos en un mundo imperfecto por causa del pecado, mataba a alguien sin tener la intención, de manera accidental. ¿Cuántas personas no hay que han matado a otros
accidentalmente por estar manipulando un arma. Quizá ni sabían cómo accionar y cómo es que dispara. Cuando sintieron fue el disparo y matan a otra persona. No fue intencional, pero lo mató. Entonces, ¿qué ocurría en la época? A ese pobre lo trataban como que si hubiera sido intencional. Y lo mataban a él, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a su esposa, a sus hijos, a sus tíos, a sus animales. Le daban fuego a la casa, mataban bebés, mataban ancianos. Y si no estaban satisfechos, seguían matando la ciudad, derrumbaban, le daban fuego. O sea, era una cosa espantosa. ¿Y todo por qué? Por un accidente. Dios ahora va a regular eso también. Y por eso dice, si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. Porque recuerde que nada ocurre por casualidad. Uno no puede decir, bueno, ya era el destino que esta persona muriera accidentalmente. O sea, no hay tal destino. Lo que hay es un Dios que tiene control hasta del número de cabellos que tenemos sobre la cabeza. Y que ha dicho que no hay ni un pajarillo que caiga a tierra sin que no sea la voluntad del Padre. Por eso dice, Dios lo había establecido así. Pero ¿qué pasaba con esta persona? Dice, el asesino, estoy en el versículo 13 todavía, podrá huir al lugar que yo designaré. Ese lugar que yo designaré son lo que en el libro de Números se les va a dar el nombre de las ciudades de refugio. Eran 6 ciudades en total, 3 a cada lado del Jordán. Entonces, cuando alguien cometía un homicidio sin intención, accidental, él podía huir a una ciudad de refugio. Y el pariente que quería hacer justicia de su muerto ya no podía entrar a la ciudad de refugio. Por eso se llamaba ciudad de refugio, porque era donde las personas recibían una especie de asilo, de protección jurídica. Pero mire qué interesante lo que Dios está haciendo aquí. Cuando el que venía huyendo entraba en la ciudad de refugio, no era que pudiera entrar solo porque le dio la gana, porque entonces cualquier asesino, aunque hubiera actuado intencionalmente, pudiera huir a una ciudad de refugio donde ya el vengador ya no lo podía seguir, y muchos asesinos hubieran quedado impunes. Pero la cosa no solo era entrar a la ciudad de refugio, sino que en estas ciudades de refugio había jueces, había hombres sabios. Entonces lo que ocurría es que cuando alguien llegaba y pedía refugio, entonces los jueces les decían, ¿cómo no, joven? Está bien, vamos a considerar su caso. Pero entonces iban e investigaban. Y ellos, los jueces, eran los que determinaban si esa muerte realmente había sido accidental o si había sido premeditada. Si se comprobaba que la muerte era accidental, entonces la persona podía quedarse en la ciudad de refugio y ya no lo podían tocar. Recibía asilo, cobertura jurídica. Entonces, mire lo que Dios está haciendo aquí. Es un gran avance en la humanidad, porque con ese versículo 13 Dios está estableciendo 2 grandes principios que eran muy
muy novedosos para la época. El primero era diferenciar entre un asesinato y un homicidio. Son cosas diferentes. Asesinato es el que se hace con premeditación, que la persona hasta lo planeó. Homicidio es aquella muerte que se produce de manera accidental, lo que los abogados penalistas llaman homicidio culposo, que es, por ejemplo, que una persona va hoy en día manejando su vehículo, tiene un accidente, choca y en ese accidente resulta muerta alguna persona. Eso se llama homicidio culposo, es decir, la persona no cometió un asesinato, porque no dijo, ahí va en ese carro el que yo odio, entonces lo voy a seguir y lo voy a estrellar y lo voy a matar. O sea, no fue así. Fue un accidente. Quizás la culpa hasta el otro lo tuvo, que se pasó la luz del semáforo y este venía en su derecha y golpea y mata a alguien. No fue intencional, fue un accidente. Entonces, ese no es un asesinato, ese es un homicidio. Pero esa diferencia no era conocida en la época de Moisés. En la época de Moisés igual malmataban, porque era así, era una malmatada, y no solo del probable culpable, sino que de él, de su familia y de todos los que se pusieran en cuenta, ¿no? Sea que fuera asesinato o que fuera homicidio, no había diferencia. Pero hoy Dios está dando una diferencia. Ese es el primer gran aporte de Dios en ese momento. El segundo gran aporte es que ahora la justicia, por primera vez en un tema de homicidio, pasa a manos de otros que no son el familiar. Y con eso comienza lo que sería el tratamiento jurídico moderno. Bueno, tan moderno que hasta hoy en día es así. Porque si a usted le asesinan a un ser querido, en este país y en casi todos los países del mundo, ninguna ley le autoriza a usted para que usted vaya y mate al que usted sabe que mató a su familiar. O sea, usted puede hacerlo, pero al hacerlo cometió un asesinato y usted va a ser juzgado por eso. Y si usted dice, no, es que yo lo hice en venganza, igual es un asesinato, igual lo van a juzgar, igual lo van a meter a la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que la ley establece? Que si alguien comete un asesinato, usted lo que tiene que hacer es poner una denuncia. La persona será capturada, pero no es usted quien lo va a capturar, es la policía. Y cuando lo capturen, tiene que ser juzgado. No es usted quien lo va a juzgar, son los jueces. ¿Entiende? Es otra dimensión. Eso es idea de Dios. Esa era la idea con las ciudades de refugio: quitar el tema de la justicia de las manos del familiar para trasladarlo a las manos de los jueces. Ve ahora el 14. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte. Ya lo había dicho, pero lo nuevo es esto: será condenado a muerte aun cuando busque refugio en mi altar. ¿A qué se refiere cuando dice buscar refugio en mi altar? Ocurrió varias veces en la historia de Israel. Y es que cuando alguien cometía un asesinato, sabía que la pena de muerte era para él. Entonces lo que hacían es que salían corriendo al tabernáculo, al templo, dependiendo qué época fuera, y se agarraban del altar. El altar era rectangular y tenía cuadrado, más bien era, y en cada esquina tenía unos cuernos de metal. Entonces se agarraban de esos cuernos, pero ese agarrarse de los cuernos del altar
era como agarrarse de Dios. Era como una invocación de misericordia, que le perdonaran la vida. Pero Dios dice acá, si mató con premeditación, aunque se agarre de mi altar, debe ser muerto. Pero mire, ahí hay una semilla cuyo fruto lo vamos a encontrar hasta en el Nuevo Testamento. ¿Por qué esta persona que mataba a alguien luego salía corriendo y se agarraba del altar? Bueno, ya le dije, porque pedía misericordia, que tal vez estando en el altar de Dios ahí no lo iban a matar. Pero ¿por qué una persona pensaría así? Una posibilidad es que pedía misericordia de algo que sabía que había hecho, pero que en cierta manera él sentía arrepentimiento y por eso ahora clamaba misericordia. Era como decir, sí lo hice, pero reconozco que estuvo mal, ahora me aferro de ti, Señor, dame otra oportunidad. Pero Dios dice, aunque busque refugio en mi altar, será condenado a muerte. Ese es el problema de la pena de muerte. Y es que las personas no tienen oportunidad de arrepentimiento o de reparación. ¿Por qué no tienen oportunidad? Porque la pena de muerte mata. Entonces, ¿cómo las personas mostrarán arrepentimiento o buscarán una reparación con los familiares de a quien ellos victimizaron? ¿Cómo lo va a hacer si está muerto? Entonces la pena de muerte imposibilita que el victimario pueda hacer algún tipo de reparación. Y eso es lo que se vislumbraba cuando ellos corrían a buscar misericordia en el altar de Dios. Entonces uno preguntaría, bueno, entonces ¿por qué Dios no les daba la oportunidad? Aunque fuese un asesinato premeditado. Pero ¿por qué no les da la oportunidad si están clamando misericordia? Pero Dios dice, lo van a separar de mi altar y será muerto. ¿Por qué Dios lo hacía así? Porque en ese momento la humanidad todavía no estaba preparada espiritualmente para comprender el tema del perdón. La revelación de Dios al hombre es progresiva, eso está claro en la Biblia. Dios se fue revelando al hombre de manera progresiva. Y cuando el ser humano había llegado a la madurez espiritual para creer en el Hijo de Dios, entonces es que Dios envió a su Hijo. Como lo dice Gálatas capítulo 4 y versículo 4, que habiendo llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre, nacido de mujer. Pero mire, dice, llegado el cumplimiento del tiempo. Es decir, que había un momento cuando la humanidad iba a estar preparada para recibir al Hijo de Dios. ¿Por qué Dios no envió a Jesús en la época de Abraham? O en la época de David.
¿Por qué lo envió hasta el momento en que lo envió? Porque ahí era el cumplimiento del tiempo. Entonces Dios fue dando su revelación al ser humano de manera paulatina. Entonces, en este momento, esto era todo lo que el hombre era capaz de recibir. Pero en el Nuevo Testamento, cuando aquella mujer sorprendida en adulterio es llevada delante de Jesús y le ponen el reto a Jesús y le dice: mira, Moisés dijo, lo vamos a ver más adelante, que a quien comete adulterio se le debe aplicar la pena de muerte. Y esta mujer fue sorprendida en el acto mismo, así que hay evidencia total, es adúltera. Y Jesús no les hizo caso, se puso a escribir en la tierra. Pero como ellos insistieron: ¿y tú qué dices? Moisés dijo que la matemos, ¿y tú qué dices? Entonces Jesús se puso en pie y él dijo: bueno, el que esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Pero ¿cuál es el mensaje que Jesús quería enviar con eso? Él estaba diciendo: bueno, ustedes quieren aplicarle la pena de muerte a una mujer que ha pecado, pero ¿y ustedes, ángeles, quiénes son? ¿No han pecado ustedes? Si no han pecado, yo estoy de acuerdo con Moisés. Hay que matarla, hay que apedrearla. Yo solo pido que el que tire la primera piedra, porque así era la ley decía que cuando se iba a apedrear a una persona, porque así se aplicaba la pena de muerte en Israel, por apedreamiento, los que debían tirar las primeras piedras eran los que habían sido testigos de la falta que se le imputaba al condenado. Entonces Jesús dijo: bueno, como ustedes acusan a la mujer de pecado, está bien, yo estoy de acuerdo que la apedreen, solo les pido que los que van a servir de testigos sean sin pecado, para que sean consecuentes. Y usted sabe el resto de la historia, todos se fueron. Y como Jesús siguió escribiendo, cuando él se levantó ya no había nadie, y le dijo: mujer, ¿y los que te condenaban qué se hicieron? Todos se fueron, Señor. Nadie te condenó. Le pregunta a Jesús: no, nadie. Y Jesús era el único que era sin pecado. Entonces, él podría decir: ah, pues como yo soy el único sin pecado, aquí está esta roca, te voy a romper la cabeza. No le dijo eso, sino que le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. El enfoque de Jesús es hacia el futuro, no recriminarle el pasado de adulterio. O sea, Jesús en ningún momento dijo: es que esta mujer no ha adulterado. Había adulterado. Pero él lo que está viendo es que si a un condenado a muerte se le da la oportunidad, puede cambiar. Y por eso le dijo: vete y no peques más. Y se enfocó en el futuro de ella. El pasado es pasado, pero en tu futuro no vuelvas a pecar. ¿Y usted qué cree? ¿Que esa mujer volvió a pecar? Claro que no, con la experiencia que había tenido. La posición del cristianismo es en contra de la pena de muerte, porque Jesús estuvo en contra de ella. Por eso es que espanta, hermanos, que sean cristianos los que dicen: no, lo que se necesita en el país es implantar la pena de muerte, que encierren a todos los pandilleros en un penal y que le den fuego y que los maten. Y son creyentes los que están diciendo eso, y no se dan cuenta que lo que están diciendo es algo que ni a un pandillero se le ha ocurrido, que es una idea mucho más criminal que las ideas criminales que los pandilleros tienen, y son creyentes. Y es que Dios dijo ojo por ojo, diente por diente. Sí lo dijo, pero hay que entenderlo en una época
cuando era la ley de la selva. Entonces, a esto es a lo que se le llama la ley del talión, que es el ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. ¿Y por qué se le llama la ley del talión? Porque esa expresión viene del latín, lex talionis, es en latín, y talionis en latín lo que significa es igual o semejante. Es decir, la ley de pagar igual a lo que se hizo. Si mató a uno, se va a matar a uno, ya no a 77 y menos 70 veces 7, ¿no? Pero si el homicidio fue eso y homicidio no intencional, no se le va a matar a nadie. Entonces, vea, es un avance tremendo el que Dios está dando. Y si uno dice, bueno, ¿y Dios por qué no dijo de una vez que había que abolir la pena de muerte? Porque no estaba preparada la humanidad. Hoy que sí estamos preparados, porque ya la revelación de la vida vino a través de Jesucristo y ya conocemos el Evangelio. Pero aún conociéndolo, muchos que se dicen creyentes son incapaces de perdonar. Entonces, si hoy que estamos en la plenitud de los tiempos todavía les cuesta, que no hubiera sido en la época. Entonces, Dios lo que hizo fue reducir al mal menor, pero cuando ya hubo las posibilidades de eliminar el mal, lo eliminó y ya no más pena de muerte. Entonces, si usted es de las personas que siguen pensando que es justo aplicar la pena de muerte, todavía no ha entendido el cristianismo, todavía no conoce a Jesús, todavía no conoce al Dios de la Biblia, está pensando igual que cualquier pagano. Y como Jesús les dijo a los fariseos, si su justicia no es mayor, entonces son igual que paganos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Para qué sirve el Evangelio? Y termino, hermanos. El que mate a su padre y su madre será condenado a muerte. O sea, era muy repudiable, como lo es hoy en día, ¿no? Que un hombre mate a su papá o a su mamá o a los dos viejitos. Cualquiera dice, ese es un animal, ¿verdad? Y dan deseos de mucha venganza. Pero yo digo, no van a malmatar al otro y a no sé cuántos más con él. Es solo al que mató. Aunque el asesinato sea tan repudiable como matar a padre y madre. Y finaliza en el versículo, en el 16 habla del secuestro, que también merece pena de muerte, porque se consideraba abominable. Es lo que los hermanos de José hicieron con él. Lo secuestran y lo venden. Eso merecía la pena de muerte, pero como lo hicieron a oculto. Y en el 17 termina con el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Eso sí nos puede parecer a nosotros, incluso con la explicación que he dado, muy fuerte, pero era por la manera sagrada como se veía al padre y a la madre en esa época. Que el padre en esa época, porque todavía no se ha establecido el sacerdocio ahí, el padre era el que fungía como sacerdote del hogar. Entonces no era solamente la cuestión que era el que había engendrado, sino que era como el sacerdote de la familia. Entonces tenía una doble función y por eso la pena era tan severa. Lo que aprendemos, hermanos, de este pasaje es que Dios a lo largo de la historia ha venido revelándose a sí mismo y revelando su voluntad. Y ahora nosotros nos encontramos en la plenitud, es decir, después de la revelación que ahora tenemos, ya Dios ya no va a dar más revelaciones.
Ya lo que él iba a decir, ya lo dijo. Lo que a nosotros nos queda es entender lo que él enseñó. Y lo que él nos enseña es el tema del perdón. Y esa es la razón por la cual un creyente no puede estar, no debe estar a favor de la pena de muerte. Porque Dios siempre quiere darle a las personas la oportunidad del arrepentimiento. Pero esa oportunidad se les quita a las personas si se les asesina, si se les mata, si se les aplica la pena de muerte. Para Dios no hay nada imposible. Él puede cambiar a cualquiera. Amén. ¿Usted cree que Dios puede cambiar a cualquiera? Entonces, si usted de verdad, sinceramente cree que Dios puede cambiar a cualquiera, entonces usted no puede estar creyendo en la pena de muerte. No puede. Porque entonces sería negar lo que acaba de decir, que Dios puede cambiar a cualquiera. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y rápidamente yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador. Pero si este es su caso, yo quiero invitarle para que usted no deje pasar este momento. A usted que nos ve por televisión, también le invito para que hoy pueda creer en Jesús. Únase con nosotros en esta oración. Señor, gracias te damos, porque a través de tu palabra tú te revelas como un Dios que va mostrando su misericordia cada vez más y más hacia la humanidad. Entendemos, Señor, que tú no deseas que haya venganzas, que haya rencores en el corazón que lleven al ser humano a cometer actos desmedidos de venganza. Esa es la gran enseñanza que hoy recibimos. Ayúdanos entonces a saber tener misericordia aún del peor asesino, sabiendo que tú en algún momento le puedes cambiar. Ayúdanos para que en nuestro corazón vivamos esta realidad y seamos compasivos, misericordiosos con quienes nos ofenden y nos hacen daño. En el nombre de Jesús nuestro Señor lo pedimos. Amén.